realizar una contextualización sobre lo que son los deportes de combate. Mi nombre es Diana Lucía Vega Díaz, soy docente con una formación académica en maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, soy especialista en entrenamiento deportivo y soy licenciada en educación física. Como enfoque desde la formación deportiva, actualmente pues en mi deporte, que es el taekwondo, tengo una certificación de cinturón negro por la Copibón. Tengo certificaciones de segundo dan por la Federación Colombiana de Taekwondo y tengo ahorita mis seminarios actualizados como entrenadora nacional por la Federación y como entrenadora distrital por la Liga de Taekwondo Bogotá. Y actualmente soy entrenadora del equipo de Taekwondo de la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a realizar una pequeña contextualización sobre la historia de los deportes de combate. A través de la historia, en todas las culturas, y se puede decir en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, se presentan actividades de tipo luctatorios o de lucha. Algunas pues con diferentes enfoques, pero pues siempre están relacionados con rituales, pues puede ser adoración a algunos dioses, también como entrenamiento para la guerra, o sea, preparación de manera física y mental para la guerra, o por simplemente demostraciones de poder. Los deportes como actualmente nosotros los reconocemos se presentaron de una forma muy similar en la cultura griega antigua. Desde los Juegos Olímpicos antiguos, desde los 776 años antes de Cristo, se empiezan a realizar ya actividades de tipo de combate o combates de tipo deportivo, o sea, tal cual como nosotros los vemos nosotros en la actualidad. Entre estos pues, se pueden resaltar dos tipos de combate, que era el pancreatón y el pugilato. El pancreatón era un combate donde se utilizaban tanto golpes como derribos o lo que llaman proyecciones para poder hacer dominancia al otro. Y el pugilato es más lo que nosotros conocemos o muy parecido a un deporte actual, que es el boxeo. Entonces era más utilizar solamente los puños para poder generar algunos golpes que puedan llegar hasta a la muerte o la sumisión completa del contrincante. Viéndolo ya desde otra forma, desde la cultura, podemos ver que en la Edad Media se hace o se presentan otras formas de lucha. En la Edad Media, que pues está más o menos entre los años 476 y 1472 después de Cristo, se enfoca todo en lo que tiene que ver con las justas, que eran donde eran enfrentamientos de caballeros. Se hacían por honor y se hacían también como por juegos para poder entretener al rey o a las altas cortes. Y la esgrima, que era una forma en la cual podían demostrar pues como la hombría o los caballeros que podían ser. Entonces existían diferentes estilos de combate y se especializaron pues en algunos estilos. También podemos observar otras manifestaciones de luctatorios o de lucha que son las artes marciales. Las artes marciales como tal se nacen de diferentes, o sea, métodos de combate, dependiendo. Normalmente casi todas estas artes marciales nacen en su principio en el lejano oriente, aunque existen otras que están hasta en nuestro continente americano y otras en el continente europeo, pero la mayoría se enfocan en el continente, en el lejano oriente. Estos son métodos tanto con armas como sin armas que tienen una gran corriente filosófica que nacen por las guerras, pero tienen también una contextualización filosófica desde la parte de la religión, tienen una gran influencia desde lo que es el budismo zen, el taoísmo y todas las religiones que están relacionadas con el concepto del oriente. Podemos ver acá cómo se pueden relacionar dependiendo del lugar donde nacen. Se pueden relacionar, digamos, como deportes o prácticas como el karate, el judo, el kendo, el aikido, el jitsu, el kenjutsu. Todos esos tienen un origen, el sumo tiene un origen japonés, otras como el uchu tienen un origen chino, el taekwondo tiene un origen coreano, y aquí pues como vemos el kung fu, todos estos son de diferentes orígenes que fueron manifestándose alrededor del mundo.
vamos a hablar sobre la clasificación de los deportes de combate. Entonces, para la clasificación de los deportes de combate podemos hablar, hay varias clasificaciones, pero podemos hablar una que es como la que puede envolver todos los deportes de combate como tal. Según este autor, se dividen en golpeadores, en grappers o agarradores, y combinados y con armas. Podemos hablar sobre los golpeadores, sobre deportes donde tienen un único contacto, puede ser con el pie y con las manos, pero no tienen ningún tipo de proyección o agarres. En esto pues se pueden clasificar deportes como es el boxeo y el taekwondo. Otros que son los grappers o los agarradores, que son los que hacen proyecciones donde tienen una distancia más corta, lo que buscan es la sumisión del contrincante sin golpear, sino solamente haciendo lo que nosotros llamamos llaves o proyecciones. Y los combinados, donde podemos combinar tanto los golpes como los agarres, y pues acá una manifestación clara de esta pues puede ser el MMA o las artes marciales mixtas. Y los de armas, que una de las manifestaciones es el uso pues de algún arma para poder realizar el proceso luctatorio, que en este caso podemos ver lo que es la esgrima actualmente. Desde el inicio de los tiempos, el hombre tiene por naturaleza el instinto de conservar tanto su propia vida como la de su raza. No puede prescindir de los movimientos físicos, crece y evoluciona en ellos, sin importar el tiempo ni el espacio. Al final de la Edad Antigua, en la península de Corea, en lo que se conoció como la época de los tres reinos, los cuales eran Goguryeo, Baekje y Shilla, se rivalizaban entre ellos por la hegemonía total de la península coreana. Los jóvenes guerreros fueron organizados como Hwarang-do en Shilla, Chogyeo-sin en Goguryeo, ambos con entrenamiento en artes marciales, como una de las materias más importantes del aprendizaje. Goguryeo fue fundado en la parte norte de Corea. El reino organizó un fuerte cuerpo de guerreros llamado Sunbae, en su intento por consolidar el poder. Sunbae significa hombre virtuoso que nunca huye en una pelea, el cual es miembro del cuerpo de guerreros. El reino de Shilla fue fundado en el suroeste de la península coreana, pero las invasiones por Goguryeo impulsaron a armarse con el desarrollo de las artes marciales. El grupo Hwarang-do fue bien entrenado con el sentimiento de una piedad filial, la lealtad al reino y devoción de sacrificios a la sociedad para convertirse en importantes personalidades en el control del reino. Fueron influenciados por las disciplinas budistas, como se puede observar con la estatua de bronce del guerrero Kumjang Yoksa. En la época de Shilla, los términos subak y taekyon aparecían juntas, significando que tanto las técnicas de manos como las de pies, sus pies, se usaban en las artes marciales como se muestra en el taekwondo moderno. Hwarang en Shilla tiene el mismo significado que la palabra Sunbae en Goguryeo, al indicar ambos el joven cuerpo guerrero en su origen etimológico. Tanto Hwarang como Sunbae tenían las mismas organizaciones y estructuras jerárquicas. De acuerdo, mientras los Sunbaes de Goguryeo solían competir en los juegos de taekyon durante las festividades nacionales, los Hwarangs de Shilla también jugaban juegos de taekyon, subak, dokyoni y taekyoni en tales festividades como Pal Wanhou y Han Kawi. Desde el siglo IV, los Hwarangs tomaron las lecciones de taekyon como un arte marcial sistematizado en las casas de aprendizaje para hacerlo también popular entre la gente del común, tanto como sus técnicas fueron representadas en los murales en las tumbas de los antiguos guerreros. El taekyon, viniendo a Shilla, fue transformado más adelante en una escuela de arte marcial con la división de técnicas de mano a mano y técnicas de pies. En la dinastía de Goryeo, las habilidades en las artes marciales eran las únicas calificaciones requeridas para pertenecer a las fuerzas militares. Las técnicas y el poder del taekyon evolucionaron para convertirse en armas eficaces, incluso para matar a seres humanos. En los militares se introdujo un patrón de la práctica colectiva, llamado Obyeon Subak Ui, de modo que pudiera ser utilizado en una guerra de verdad.
Los jóvenes serán invitados a las competencias de taekwondo, donde los expertos en el arte eran seleccionados para ser oficiales militares. Los reyes de la dinastía de Koryo estaban muy interesados en el Subakui, haciendo de este un curso obligatorio en el entrenamiento militar. La dinastía de Koryo en sus últimos años tuvo acceso a la pólvora y a nuevos tipos de armas, retrasando así su ayuda a las artes marciales, formando un nuevo tipo de ejército. En los tiempos modernos de Corea, el taekwondo era más bien llamado Subakui de Taekyon y sufrió una eventual pérdida de apoyo oficial del gobierno central, ya que las armas se modernizaron para la defensa nacional. La dinastía Chosun se fundamentó en la ideología del confucianismo, el cual resultó del rechazo del budismo y de darle más importancia a la literatura que a las artes marciales. También era dictaminado por el Departamento de Defensa que un soldado debía ser empleado cuando le hubiese ganado a otros 3 competidores en los combates de Subakui. Después de la invasión de Corea por los japoneses, el gobierno revivió las fuertes medidas de defensa fortaleciendo el entrenamiento militar y la práctica de las artes marciales. El gobierno colonial japonés prohibió totalmente cualquier deporte folclórico, incluido el taekwondo. El arte marcial Taekyon fue transmitido en secreto solo por los maestros del arte hasta la liberación del país en 1945. En la época existen varios tipos de pateo y golpe. Estos son bajos, medios o altos, de los cuales se destacan las patadas tipo hacha, con salto, con giro y directas. Con la liberación de Corea después de la Segunda Guerra Mundial, la gente coreana comenzó a recuperar el pensamiento de independencia, y los juegos folclóricos tradicionales retomaron su popularidad. Song Do-ki, un nombrado maestro del Taekyon, presentó una demostración del arte marcial ante Syngman Rhee, el primer presidente de la nueva República de Corea, con motivo de su cumpleaños, distinguiendo claramente el taekwondo del karate. Los expertos en artes marciales comenzaron a abrir gimnasios del taekwondo en todo el país y después del final de la guerra coreana, el taekwondo se popularizó entre el grado dan de cinturones negros dentro del país, también enviando cerca de 2.000 maestros de taekwondo a más de 100 países. El taekwondo recibió el nombramiento de arte marcial nacional en 1971. En 1973 la Federación Mundial del Taekwondo fue establecida. En 1974 el taekwondo fue admitido en los Juegos Asiáticos como evento oficial. En 1975 el taekwondo fue aceptado como deporte oficial por la Unión Atlética de Aficionados de los Estados Unidos y también fue admitido en la Asociación General de las Preparaciones Internacionales de Deportes, seguida por la adopción por parte del Consejo Internacional de Deportes Militares en 1970 como evento deportivo oficial. La WTF se convirtió en una federación deportiva reconocida por el Comité Olímpico Internacional en 1980, haciendo del taekwondo un deporte olímpico. Así, la adopción del taekwondo como evento oficial fue seguida por los Juegos Mundiales de 1981, los Juegos Panamericanos de 1986 y finalmente por los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en 1994, y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en el 2000. El 29 de noviembre de 2002, la 114ª sesión del COI también confirmó la inclusión del taekwondo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.